Andrés Guardado anunció su retiro de la selección mexicana después de jugar el que fue su quinto mundial. Y con Guardado se retira otro jugador de la selección mexicana con mucha calidad, con mucho talento, con una participación en selección muy longeva, con una gran carrera individual a nivel de clubes. Y otro jugador con todas estas características que no logró absolutamente nada relevante en selección mexicana. Y esa ha sido la historia de México, esa ha sido la historia de la selección mexicana, desde la Tota Carvajal, pasando por jugadores como Hugo Sánchez o Rafa Márquez, y ahorita los últimos jugadores como Guillermo Ochoa o el propio Andrés Guardado, con todas estas características, jugadores bastante buenos, jugadores destacados, pero jugadores que no pudieron trascender, que no pudieron dejar un legado, que no pudieron hacer nada sobresaliente para la selección mexicana. ¿Por qué está pasando esto? Yo veo aquí dos factores. El primero es que claramente estos jugadores están dejando de hacer cosas, no tienen un buen rendimiento en selección mexicana y eso definitivamente es responsabilidad de ellos y ahí me parece que no tienen excusa. O sea, estos jugadores son muy responsables de esto. Sin embargo, también veo otro tema y es que la selección mexicana es un agujero negro de talento porque se trabaja tan mal que los pocos jugadores buenos que pasan por acá pues no son aprovechados. Dentro de este factor que veo yo de la Federación Mexicana de Fútbol, de la selección mexicana, hay varios factores internos que me parece que son, pues que tienen la culpa o que es lo que termina generando esto, que se desaproveche todo el talento que pasa por acá. Número uno, yo veo una inestabilidad tremenda en la selección mexicana, hay muchos cambios de técnicos, no hay un proyecto definido, no hay un estilo definido que venga desde selecciones nacionales. Entonces me parece que esta inestabilidad se termina por transmitir hacia la cancha. Número dos, también el tema de los directores técnicos. Los últimos directores técnicos que han dirigido a México en mundiales han sido Gerardo Martino, Juan Carlos Osorio y Miguel Herrera. Creo que sobra decir que no son grandes técnicos, no son tácticos muy capaces, no son, en términos generales, no son muy buenos técnicos. Hay, por ejemplo, Juan Carlos Osorio o Miguel Herrera tienen muchos defensores, pero nada más hay que ver lo que han sido las carreras de esos técnicos después de que dejaron a la selección mexicana. No han hecho absolutamente nada, no han destacado, no han trascendido en ningún lado, lo cual en mi opinión confirma que no son buenos técnicos. Y muchos jugadores como Héctor Herrera, Guardado, Ochoa, Rafa Márquez han desperdiciado varios mundiales de su carrera siendo dirigidos por técnicos que no son tan buenos, técnicos ineptos, técnicos que no pueden aprovechar a los jugadores que tienen. Otro aspecto que yo veo es que en México siempre estamos pensando que con lo que llevamos al mundial nos alcanza para competir, nos alcanza por ahí para meternos a cuartos de final, pero no alcanza. O sea, creo que ya es momento de darnos cuenta de que no alcanza un equipo con dos o tres jugadores buenos, con dos o tres jugadores medianamente destacados, no puede competir en un escenario como el Mundial. Si algo me ha quedado claro a mí, en los últimos tiempos del fútbol, visto en cualquier competencia que ustedes quieran, pero ahorita que tenemos fresca en la memoria el recuerdo de Qatar, veámoslo en Qatar y veamos los planteles que tenían los equipos sorpresas, equipos como Croacia o incluso un equipo como Marruecos, que a lo mejor no tenía una sobreabundancia de talento, pero sí tenía jugadores bastante destacados y jugadores que participan en las mejores ligas de Europa y jugadores que a lo mejor no llegaron al Mundial como estrellas, pero que reventaron en el Mundial y que ahora sí ya son estrellas, pero estamos hablando de jugadores sumamente competitivos, jugadores con muchísima calidad. México, la verdad es que no tiene eso, siempre llega al Mundial con un plantel bastante malito, resaltado por por dos o tres jugadores de calidad, pero eso no es suficiente. En México necesitamos aumentar la producción de talento. O sea, lo vamos a decir hasta el cansancio, lo voy a decir hasta el cansancio. No basta con lo que produce México para competir en el escenario mundial. No basta, lo hemos visto y no es ninguna casualidad que siempre nos quedábamos en octavos de final. Ahora ya ni siquiera llegamos a esa instancia, nos quedamos en fase de grupos. Eso no es un accidente. Cuando obtienes el mismo resultado 5 o 6 veces, no es un accidente. Ese es el nivel de México porque no le alcanza para pelear con un nivel superior, porque no tenemos la calidad necesaria. Otro de los factores que yo veo que pues tiran a la basura todo el talento que hay en México, el poco talento que llega a selección nacional, es el hecho de
de cuánto poder tienen los futbolistas en la selección mexicana. Los futbolistas que se hacen estrellas en este país tienen muchísimo poder en selección nacional. Hay grupitos de futbolistas que secuestran a la selección y que se adueñan de ella y que tienen muchísimo poder. Para muestra, dos botones. Son los jugadores los que han tenido la última palabra respecto de la continuidad de los últimos dos técnicos de selección mexicana. Tanto Gerardo Martino como Juan Carlos Osorio sobrevivieron sus procesos y pudieron terminar de dirigir la Copa del Mundo porque fueron respaldados por un grupo de jugadores. No le hace bien a los jugadores tener tanto poder en un equipo. Los jugadores necesitan disciplina y un equipo necesita estructura, necesita responsabilidades definidas y necesita autoridad clara en la cual todo el mundo sepa quién toma las decisiones, y los jugadores no pueden ser los que toman las decisiones. En México los futbolistas terminan teniendo mucho poder en selección y el resultado es una zona de confort y una falta de disciplina tremendas. El resultado es una selección en la cual hay jugadores que tienen garantizado su llamado a selección, hagan lo que hagan. Lo vimos, por ejemplo, mucho tiempo con Giovanni Dos Santos, que aunque no jugaba, aunque ni siquiera pertenecía a un equipo de primera división, siempre iba a selección nacional. Lo vimos este mundial con Héctor Herrera, que se retiró del fútbol competitivo 6 meses antes del mundial, tenía un nivel bajísimo y aún así fue al mundial y era considerado por Gerardo Martino. Eso me parece a mí, o sea, no todo es por todo el poder, no todo se debe al poder que tienen los futbolistas en la selección nacional, pero creo que ese sí es un factor. En México necesitan en la selección quitarle poder a los futbolistas y tener una estructura en la cual, insisto, las responsabilidades estén definidas y la autoridad esté clara y el técnico pueda hacer o pueda tomar decisiones a lo mejor un poco difíciles, pero esté respaldado por la federación. En México los técnicos no sobreviven si no están respaldados por los jugadores y eso, insisto, crea una zona de confort que le hace mucho daño a los jugadores y a la selección mexicana. Ahí lo tienen, esa es mi opinión respecto de por qué las selecciones, insisto, como dije al principio, es un agujero negro de talento. Pasan jugadores con calidad, jugadores con buenas carreras y no terminan por lograr absolutamente nada. Ya se fue Rafa Márquez, ya se fue Andrés Guardado y así seguirán pasando jugadores destacados sin que México logre absolutamente nada porque no están dadas las condiciones, no hay el trabajo y no hay el orden necesario en la Federación Mexicana como para que un equipo pueda triunfar, más allá de tener un par de jugadores buenos. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les ha gustado el video, les agradezco que le den like y que se suscriban al canal. Si no les ha gustado o no están de acuerdo conmigo, les agradezco también sus comentarios y sus críticas. Gracias por acompañarme y que tengan un excelente día. Saludos.